Imagina una ciudad flotando en el corazón de un lago. Calles de agua por donde navegaban canoas, calzadas que parecían infinitas y templos que brillaban como si tocaran el cielo. Esa ciudad era Tenochtitlan, orgullo del mundo mexica, capital de un imperio que parecía eterno. Pero la eternidad se derrumba en un instante. En agosto de 1521, los canales ya no llevaban flores ni comercio, sino cadáveres y humo. El hambre mordía con más fuerza que las espadas, y la viruela arrasaba sin distinguir guerreros ni sacerdotes. Alrededor de la ciudad, un ejército se cerraba como una garra. Españoles con pólvora y caballos, pero sobre todo miles de guerreros indígenas que vieron en la caída de los mexicas su única oportunidad de liberarse. No fue solo una conquista, fue un choque de mundos, religiones, lenguas y visiones del universo que colisionaron hasta romperse. Y entre ese estruendo, se escribía el principio de un nuevo capítulo que daría origen a lo que hoy conocemos como México. Hoy vamos a sumergirnos en ese día que cambió la historia, la caída de Tenochtitlan. Desde la grandeza de su esplendor hasta la tragedia de su derrumbe. Si creías conocerlo todo, falta el otro lado de la historia. Para entender lo que se perdió aquel 13 de agosto, primero tenemos que imaginar lo que había. Tenochtitlan no era una ciudad cualquiera. Era el corazón palpitante del mundo mexica, construida en medio del lago de Texcoco como una joya que desafiaba la naturaleza. Cuando los conquistadores españoles la vieron por primera vez, quedaron en shock. Bernal Díaz del Castillo, uno de los cronistas, decía que parecía un sueño, algo imposible de describir con palabras. Una ciudad enorme levantada sobre el agua, con calzadas anchas, canales navegables y puentes levadizos. Para un europeo del siglo XVI, aquello era tan impresionante como Venecia, pero con un aire místico que superaba cualquier ciudad del viejo mundo. Y no era para menos. Se calcula que Tenochtitlan tenía más de 200,000 habitantes, una cifra que superaba a muchas capitales europeas. Las calles se llenaban de vida, las canoas recorrían los canales llevando flores, maíz, pescado, telas y hasta guerreros. En el centro, los templos se alzaban como montañas sagradas, recordando a todos que ahí habitaban los dioses. En términos de ingeniería, los mexicas hicieron maravillas. Tenían chinampas, esas islas artificiales que convertían el lago en tierra fértil. El sistema de acueductos traía agua potable desde Chapultepec, lo cual ya era un lujo en comparación con la Europa medieval. Y los mercados, Ana, los mercados eran el verdadero espectáculo. Exacto. El mercado de Tlatelolco, por ejemplo, era tan grande que podía reunir a más de 40,000 personas en un solo día. Ahí se vendía de todo: comida, animales, armas, joyas, esclavos. Era un espacio vibrante donde se sentía la riqueza de un imperio que controlaba desde las costas del Golfo hasta el Pacífico. Para los mexicas, el mercado no solo era comercio, era el reflejo del poder del Tlatoani y del equilibrio cósmico. Cada transacción tenía un peso ritual, cada mercancía hablaba de tributos traídos desde regiones lejanas. Y eso es clave. Tenochtitlan se sostenía en un sistema de tributo brutal, en donde los pueblos conquistados tenían que pagar con maíz, cacao, algodón o incluso personas para el sacrificio. Y aquí es donde entra lo dramático. La ciudad brillaba, sí, pero también estaba construida sobre resentimientos. Mientras los mexicas se enorgullecían de su poderío, muchos pueblos sometidos acumulaban rencor. Esa tensión se volvería crucial cuando aparecieron los españoles. Imagina caminar por esas calzadas. A un lado el lago brillante con canoas llenas de flores, al otro templos que parecían pirámides eternas. Todo respiraba orden, disciplina, grandeza. Y aún así, debajo de esa grandeza había grietas, hambre en tiempos de sequía, tributos que exprimían las comunidades, guerras constantes para alimentar a los dioses con prisioneros. Ese contraste lo hace todavía más impresionante, porque no hablamos de una ciudad perdida en el tiempo, sino de un centro de poder con avances urbanos, ingeniería hidráulica, comercio globalizado y rituales que vinculaban a la gente con lo divino. Tenochtitlan era al mismo tiempo una maravilla y una advertencia. Y por eso la caída fue tan brutal. No se trató solo de arrasar una ciudad, sino de desmantelar todo un sistema que funcionaba como el corazón del imperio. Para los europeos, ver Tenochtitlan fue como asomarse a otra civilización planetaria.
Para los pueblos mesoamericanos era la cumbre de la grandeza o la prisión de su sometimiento. Así que, antes de hablar de guerras, traiciones o sitios, hay que quedarnos un momento en esa imagen. La ciudad viva, brillante, orgullosa, creyéndose eterna, porque solo así entendemos lo que significa que en cuestión de meses quedara convertida en ruinas y silencio. El esplendor de Tenochtitlan contrastaba con algo que pocos querían reconocer: los pueblos sometidos. Bajo el dominio mexica, muchos vivían entre el resentimiento y la humillación. Y en ese ambiente aparece un personaje que parecía salido del destino mismo: Hernán Cortés. Un hombre ambicioso sí, pero también un estratega. No era el comandante mejor preparado de Europa ni el más disciplinado. Lo que lo distinguía era su capacidad para leer las oportunidades y aprovechar las divisiones. Desde que partió de Cuba en 1519, Cortés llevaba claro que conquistar un imperio como el mexica no sería posible solo con armas españolas. Por eso buscó aliados, y los encontró rápido. Los totonacas, cansados de pagar tributo, fueron de los primeros en ver en los recién llegados una opción para liberarse del yugo. Pero la verdadera prueba de fuego estaba en Tlaxcala, un pueblo guerrero que durante décadas había resistido el poder de Tenochtitlan. Al principio, los tlaxcaltecas recibieron a Cortés con sangre y acero. Las batallas fueron duras y durante días los españoles estuvieron al borde del desastre. Pero al final, la lógica política venció. Mejor unirse con el enemigo de tu enemigo que enfrentar a los dos al mismo tiempo. De esa decisión nació la alianza que cambiaría el rumbo de la historia. Y en medio de todo aparece una figura clave: Malintzin, conocida por los españoles como Marina o Malinche, mujer nahua, esclarizada, entregada como intérprete y convertida en pieza esencial del tablero. Ella no solo traducía palabras, traducía mundos. Sin ella, Cortés jamás habría podido negociar ni manipular con tanta precisión. Su papel ha sido interpretado de muchas formas: traidora, víctima, estratega, pero lo cierto es que sin su capacidad de comunicación, la empresa española se habría hundido en el caos lingüístico. Malintzin fue la bisagra entre culturas, y su presencia permitió a Cortés explotar las fisuras del imperio mexica. ¿Y qué hacía Moctezuma mientras tanto? El tlatoani vivía atrapado entre la grandeza de su ciudad y los presagios que anunciaban desastre. Crónicas hablan de señales en el cielo, templos que ardían solos, aves extrañas que mostraban visiones. Moctezuma estaba convencido de que esos hombres barbados podían ser enviados de los dioses o incluso la reencarnación de Quetzalcóatl. Eso nos muestra un choque no solo militar, sino mental. Mientras Cortés jugaba con alianzas, Moctezuma estaba paralizado por dudas religiosas y políticas, y en una sociedad donde la legitimidad del gobernante dependía de mantener el equilibrio cósmico, esa vacilación fue letal. No solo lo debilitaba ante los españoles, lo debilitaba ante su propio pueblo. El resultado fue una cadena de decisiones extrañas. Moctezuma permitió que los españoles entraran a la ciudad, los recibió con honores y hasta les ofreció hospedaje en el corazón mismo de Tenochtitlan. Lo que para él era diplomacia y control, para Cortés fue la oportunidad de encerrar al tlatoani en su propia casa. En retrospectiva, parece increíble. Un emperador rodeado de miles de guerreros permitiendo que unos cientos de extranjeros lo mantuvieran bajo vigilancia. Pero esa es la fuerza de la percepción. Para Moctezuma, expulsarlos podía traer un desastre cósmico. Para Cortés, mantenerlo como rehén era la mejor manera de legitimar su presencia. En este punto, el destino de Tenochtitlan ya estaba sellado. Los conquistadores no eran invencibles, de hecho, eran frágiles, pocos y vulnerables. Lo que les dio ventaja fue la red de resentimientos acumulados contra los mexica. Cada alianza era un clavo más en el ataúd del imperio. Y aquí conviene detenernos. La caída de Tenochtitlan no fue una lucha de españoles contra mexica, fue una guerra civil mesoamericana, en la que decenas de pueblos aprovecharon a los europeos como catalizadores para derribar al opresor común. Cortés fue el director de orquesta, pero la música la tocaban miles de guerreros indígenas. Así se fue tejiendo la red que poco a poco estrangularía a Tenochtitlan. Una ciudad esplendorosa en apariencia, pero rodeada de enemigos dispuestos a ver sus templos en ruinas. Y Cortés, con Malintzin a su lado, sabía perfectamente cómo encender cada uno de esos rencores. Lo interesante es que ni los españoles
Ni los aliados indígenas imaginaban la magnitud de lo que estaban a punto de provocar. No solo iban a derrotar un imperio, iban a transformar todo un continente. Pero antes de eso, todavía habría sangre, traiciones y una noche que quedaría marcada como una de las más amargas de la historia. El equilibrio precario entre españoles y mexicas no podía durar. La tensión era insoportable. En las calles, la gente murmuraba que su emperador ya no mandaba, que estaba bajo el control de unos extranjeros insolentes. Y cuando los templos fueron profanados y los sacrificios interrumpidos, la paciencia se rompió. El detonante fue la llamada Matanza del Templo Mayor, en mayo de 1520. Mientras Moctezuma trataba de mantener el orden, los españoles atacaron una ceremonia religiosa y masacraron a nobles y sacerdotes desarmados. El odio acumulado estalló como un volcán. De un momento a otro, los conquistadores pasaron de huéspedes a prisioneros atrapados en una ciudad hostil. Las calles se llenaron de gritos y piedras. Cada canal se convirtió en una trampa, cada esquina en una emboscada. El aire de Tenochtitlán se volvió irrespirable. Moctezuma, debilitado, intentó calmar a su pueblo. Pero las versiones cuentan que fue apedreado por su propia gente. El tlatoani que había reinado en la cúspide murió humillado, y con él se desmoronó la última esperanza de diplomacia. Para Cortés, la situación era crítica. Encerrado en el palacio de Axayácatl, con un ejército reducido, rodeado por decenas de miles de guerreros mexicas. La única salida era huir. Y así comenzó una noche que pasaría a la historia con un nombre casi poético: la Noche Triste. Era el 30 de junio de 1520. Bajo la oscuridad y la lluvia, los españoles y sus aliados indígenas intentaron escapar en silencio. Cargaban con armas, provisiones y montones de oro saqueado. Ese oro sería su perdición. Porque al llegar a los puentes, los mexicas ya los esperaban. Los tablones habían sido retirados. Los canales se habían convertido en trampas. El caos estalló. Los caballos se hundían en el agua. Los hombres caían bajo las flechas, las lanzas y las macanas. Y quienes intentaban salvar el oro eran arrastrados al fondo del lago. Las crónicas describen una carnicería. Cuerpos flotando, gritos desesperados, el agua teñida de rojo. Los tlaxcaltecas que marchaban junto a los españoles fueron masacrados sin piedad. La disciplina militar se deshizo, y lo único que quedó fue el instinto de huir. En medio del desastre, Cortés logró escapar con vida, pero perdió a la mayoría de sus hombres y casi todo el botín. La imagen del conquistador poderoso se derrumbó. Esa noche, Hernán Cortés lloró bajo un árbol, según la tradición, en Popotla. Y aunque no sabemos cuánto hay de mito en esa escena, lo cierto es que fue el punto más bajo de su campaña. Ese llanto, real o inventado, resume el momento. El conquistador derrotado, reducido a un fugitivo, sin oro y con la mitad de sus tropas muertas. Para cualquiera, era el final. Pero para Cortés, era apenas una pausa. Porque en lugar de rendirse, hizo lo que mejor sabía: reponerse con rapidez. Replegó lo que quedaba de su ejército, huyó hacia Tlaxcala, y en lugar de ser rechazado, fue recibido como aliado. Tlaxcala había perdido muchos hombres en la Noche Triste, pero también entendió que el enemigo común seguía siendo Tenochtitlán. Allí, en Tlaxcala, Cortés reconstruyó su ejército, reunió más aliados indígenas, reorganizó la estrategia y juró volver. El desastre de la Noche Triste se convirtió en una motivación para arrasar la ciudad que lo había humillado. Y no solo regresó con aliados. Regresó con una idea nueva: construir brigantinas, pequeños barcos de guerra que le permitirían controlar el lago de Texcoco. Con eso, los canales de Tenochtitlán, que habían sido la fortaleza de los mexicas, se convertirían en su mayor debilidad. La historia de la Noche Triste es trágica, pero también es el preludio del desenlace, porque esa derrota alimentó la furia de Cortés y la convicción de que si quería vencer, tenía que destruir no solo al ejército mexica, sino a la propia ciudad, piedra por piedra, canal por canal. Y así, lo que parecía el final de la aventura española en tierras mesoamericanas se transformó en la preparación para el asedio más brutal que el continente había visto. La Noche Triste no fue el cierre. Fue la antesala de un sitio que duraría meses y que marcaría el destino de Tenochtitlán. El regreso de Cortés no fue inmediato. Pasaron meses de reorganización, negociaciones y planes.
Pero cuando finalmente volvió, lo hizo con un ejército distinto. Ya no eran unos cientos de aventureros europeos, eran miles de aliados indígenas, disciplinados y decididos a terminar con el poder mexica. Y con ellos llegaban las brigantinas, barcos de guerra que transformarían el lago en un campo de batalla. Esa fue la clave. El lago de Texcoco, que había sido la gran defensa natural de Tenochtitlan, se convirtió en un escenario controlado por los españoles. Las brigantinas, armadas con cañones, cortaron las rutas de suministro. Cada canoa que intentaba entrar con alimentos era interceptada, cada movimiento mexica en el agua era repelido. El cerco estaba cerrado. Dentro de la ciudad, el hambre se convirtió en el enemigo más feroz. Los graneros estaban vacíos, las chinampas destruidas, los acueductos cortados. Las crónicas cuentan que la gente hervía hierbas, comía raíces y hasta cuero. Algunos relatos hablan de canibalismo. La grandeza de Tenochtitlan se desmoronaba bajo la desesperación. Y mientras tanto, la viruela seguía avanzando. La epidemia había llegado con los europeos y se propagó entre la población sin resistencia posible. Guerreros, sacerdotes, niños, nadie estaba a salvo. Era como si los dioses hubieran abandonado la ciudad. El colapso demográfico se sumaba a la devastación militar. Pero sería un error imaginar una rendición rápida. Los mexicas lucharon con una ferocidad que sorprendió incluso a sus enemigos. Cada calle, cada puente, cada casa se transformó en una fortaleza. Los combates eran cuerpo a cuerpo con lanzas, macanas y piedras. Avanzar una cuadra podía costar decenas de vidas. Eso nos recuerda que no fue una conquista limpia ni sencilla. Fue una guerra de desgaste. Cortés destruyó sistemáticamente los barrios, avanzando entre ruinas, quemando templos y cortando suministros. La estrategia no era solo vencer, era borrar la ciudad para que no pudiera levantarse de nuevo. Imagina el sonido. Cañones retumbando en el lago, gritos en las calles, tambores de guerra resonando desde los templos. Día y noche la ciudad ardía. Y aún así, los mexicas resistían. La idea de rendirse era inconcebible. Para ellos, la lucha era también un deber religioso. Morir en combate era alimentar a los dioses. Cuauhtémoc, que había asumido el liderazgo tras la muerte de Moctezuma y Cuitláhuac, personificaba esa resistencia. Era joven, pero su figura se convirtió en símbolo de dignidad frente a la catástrofe. En sus órdenes estaba la voluntad de no dejar que la ciudad cayera sin pelear hasta el último aliento. El sitio duró semanas que parecían eternas. Los españoles y sus aliados avanzaban destruyendo y la ciudad se reducía a escombros. Los mexicas respondían con ataques sorpresa, emboscadas y una ferocidad que impresionaba incluso a los cronistas enemigos. Era una guerra total, donde la gloria de Tenochtitlan se consumía en llamas. Lo más impactante es pensar que, aún rodeados de hambre, epidemia y muerte, los mexicas seguían luchando. En las crónicas se percibe una mezcla de admiración y horror. Para los aliados indígenas, era la oportunidad de saldar cuentas históricas. Para los españoles, era una prueba de resistencia. Para los mexicas, era la última defensa de un mundo entero. Cada día que pasaba, la ciudad quedaba más devastada. Los templos, los palacios, las casas, todo era arrasado. Las aguas del lago se llenaban de cadáveres y el aire se volvía irrespirable con el humo de los incendios. La capital que había maravillado a los conquistadores se transformaba en un cementerio abierto. Y sin embargo, la resistencia retrasaba lo inevitable. El sitio no fue una victoria instantánea, fue un proceso de destrucción calculada. Cortés entendía que no podía permitir que Tenochtitlan sobreviviera como símbolo. Tenía que borrarla para que pudiera imponer su nuevo orden. Lo que estaba en juego no era solo una ciudad, era el corazón de un imperio. En ese escenario de ruinas, Cuauhtémoc seguía llamando a resistir. Pero el final estaba cerca. La ciudad, hambrienta y enferma, no podía sostenerse eternamente contra un enemigo que tenía control del lago, aliados en tierra y una estrategia implacable. El sitio de Tenochtitlan había cumplido su propósito, asfixiar hasta la rendición. El 13 de agosto de 1521,
Tenochtitlán amaneció en silencio. Ya no quedaban víveres, el agua potable estaba cortada y la peste se llevaba a los más débiles. La ciudad que alguna vez fue la joya del lago de Texcoco estaba reducida a ruinas humeantes, y aún así, sus habitantes seguían peleando. Este día, las fuerzas españolas y sus aliados tlaxcaltecas lanzaron el ataque final. Las brigantinas dominaron los canales, los guerreros aliados avanzaban por las calzadas y Cortés se adentraba cada vez más en el corazón de la ciudad. Los mexicas, debilitados, resistían con lo que quedaba. Lanzas rotas, piedras, hasta las manos desnudas. La lucha se volvió desesperada. Familias enteras murieron defendiendo sus casas. Los templos se convirtieron en trincheras. Cada callejuela estaba cubierta de cadáveres y aún así nadie pensaba en rendirse. Era más que una guerra, era la defensa de su mundo, de sus dioses, de su identidad. Pero el poder del cerco era implacable. Con los acueductos destruidos y el lago controlado, no había manera de resistir más. La ciudad ya no era una capital, era un campo de exterminio. Cortés lo sabía, y por eso dio la orden de capturar vivo a Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Las crónicas cuentan que Cuauhtémoc intentó escapar en una canoa junto con su familia y sus capitanes. Fue interceptado por las brigantinas y llevado ante Cortés. Dicen que el joven emperador, con la dignidad intacta, le dijo: «He hecho lo que estaba de mi parte para defender mi reino. Ahora toma ese puñal que llevas y mátame con él». Cortés no lo mató, no por clemencia, sino porque lo necesitaba vivo como símbolo de sometimiento. Así, con la captura de Cuauhtémoc, terminó la resistencia. Ese 13 de agosto, el imperio mexica dejó de existir. Pero la victoria tuvo un precio devastador. La ciudad estaba arrasada, cubierta de cuerpos, con el aire saturado de humo y pestilencia. Lo que había sido una de las civilizaciones más avanzadas de América quedó reducida a un montón de ruinas. Sobre esas ruinas se levantaría una nueva ciudad, la capital de la Nueva España. Ese fue el verdadero triunfo de Cortés. No solo derrotar a un imperio, sino fundar otro sobre sus restos. La grandeza de Tenochtitlán fue borrada para construir la Ciudad de México, símbolo del dominio colonial y del nuevo orden impuesto por los europeos. Y sin embargo, la caída no fue un final absoluto. Fue el inicio de un mestizaje, doloroso y complejo, que con el tiempo daría forma a la identidad mexicana. La sangre derramada en esas calles no se perdió, se mezcló. Lo que murió en Tenochtitlán renació nuevas formas de cultura, lengua y memoria. Por eso, la caída de Tenochtitlán no es solo un hecho militar. Es un hito universal comparable a la caída de Roma o de Constantinopla. Marca el fin de un mundo y el inicio de otro. Y al mismo tiempo, nos recuerda lo frágiles que pueden ser incluso las civilizaciones más poderosas. Cuauhtémoc, convertido en prisionero, se transformó en símbolo de resistencia. Cortés, victorioso, pasó a la historia como conquistador. Pero detrás de esas figuras estaban los miles de pueblos indígenas que hicieron posible la caída de Tenochtitlán. Sin ellos, los españoles jamás habrían logrado lo que lograron. El derrumbe final de Tenochtitlán fue en realidad un espejo de contradicciones. La gloria y la tragedia, la resistencia y la traición, el colapso y la creación. Nada volvió a ser igual después de este 13 de agosto. Porque en ese día no solo cayó una ciudad, cayó un universo entero, y de sus ruinas nació el México que conocemos hoy. La caída de Tenochtitlán no fue solo el fin de un imperio, fue el nacimiento de un nuevo mundo. Entre cenizas, ruinas y sangre, se sembraron las raíces de lo que hoy es México. Dolor, mestizaje, resistencia y memoria se entrelazaron en un mismo destino. Ese 13 de agosto de 1521 nos recuerda que ninguna civilización es eterna y que hasta los imperios más poderosos pueden desmoronarse si olvidan las fisuras que los sostienen. Tenochtitlán fue una maravilla, pero también una prisión para muchos pueblos. Y ese resentimiento fue tan decisivo como las espadas de los conquistadores. Hoy, siglos después, la memoria de la ciudad sigue viva. En cada piedra del centro histórico, en cada relato, en cada símbolo, resuena la grandeza y la tragedia de aquel día. No se trata de un pasado muerto, sino de un eco que todavía define quiénes somos. Por eso, más que una derrota, la caída de Tenochtitlán es una lección.
La historia nunca es lineal, y cada final trae consigo un nuevo comienzo. Entenderlo es entendernos a nosotros mismos. Si esta historia te atrapó, comparte el episodio, deja tu comentario y activa la campanita para no perderte lo que viene. Así ayudamos a que más gente descubra que la historia está llena de secretos que todavía nos hablan. Si creías conocerlo todo, falta el otro lado de la historia.